a nuestra ponente del día de hoy, a la maestra Sonia Quiñones López, que gracias a ella y a la representatividad que tiene con el Instituto Latinoamericano del Trabajo y de Seguridad Social, fue que se logró materializar este congreso que estaremos trabajando durante 3 días, hablando sobre varios ejes de importancia y de temas relevantes que tenemos en el ámbito del tema laboral. Y bien, pues daríamos inicio a este congreso, agradecerle a ITRAS el haberse sumado a la organización y a la contribución con los ponentes que el día de hoy nos acompañan, agradecerle a la maestra Sonia Quiñones López por su participación y por ser ese canal de comunicación entre ambas instituciones. Y bueno, para dar inicio a nuestra agenda de trabajo de estos 3 días, pues me voy a permitir dar inicio con una breve reseña de la maestra Sonia Quiñones López, quien ella estará el día de hoy inaugurando con una conferencia magistral con los temas alcances generales sobre la prevención y sanción del hostigamiento sexual en el ámbito del trabajo. Y bien, para esto la maestra Sonia contará con 45 minutos que podrá estar realizando su conferencia magistral, perdón, 30 minutos para su conferencia magistral. Si alguien de ustedes, de las personas que nos acompaña, ya sea a través de las redes sociales o de la plataforma en la cual nos encontramos, les pediremos que nos hagan llegar sus reflexiones, algunos comentarios, preguntas que tengan, que sean dirigidos a la maestra, y si el tiempo así no lo permite, bueno, se los haremos llegar en su momento. Bien, la maestra Sonia Quiñones López es abogada y es magíster en Derecho del Trabajo y Seguridad Social por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es docente universitaria con títulos de especialista en Derechos Laborales y Gobernanza Global por la Universidad de la Castilla-La Mancha en España y con una especialidad en Gestión de Recursos Humanos por la Universidad de ESAN. Miembro del grupo de investigación de SLACBOR de la Universidad de Valencia, España, coordinadora en Perú del Instituto Latinoamericano del Derecho del Trabajo y de Seguridad Social, y actualmente es supervisora de relaciones laborales de una empresa transnacional de telecomunicaciones. Maestra Sonia, un gusto poder contar con su presencia y que sea usted la que inaugure y arranque estos trabajos durante estos 3 días de este Congreso Internacional del Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Maestra, bienvenida y le otorgo el uso de los micrófonos. Bienvenida. Muchas gracias, Yaritzi. Bienvenidos a todos a este Congreso Internacional. Justamente los temas que se van a tocar estos 3 días son temas bastante interesantes, coyunturales y de bastante análisis. ¿No? La idea es que los destacados docentes y profesionales que estén en este Congreso nos puedan brindar aportes, ¿no? Aportes, reflexiones jurídicas, que muchas veces en otros eventos no vemos, ¿no? Porque se tocan temas de forma muy superficial. Pero aquí la idea es profundizar en ciertos aspectos. Y justamente el tema de hoy día, yo voy a dar un preámbulo para luego nuestras panelistas internacionales, destacadas, con gran trayectoria, es la prueba en el hostigamiento sexual en el ámbito de trabajo, ¿no? Y justamente la problemática o el debate que surge en torno a este tema radica sobre todo en cómo una persona, sea hombre o mujer víctima de hostigamiento sexual en el ámbito de trabajo, podría acreditar o probar que efectivamente ha sufrido estos actos de hostigamiento sexual, ¿no? Y para eso, como por mi lado, a mí me toca ver la parte del preámbulo antes de dar pie a nuestras panelistas, vamos a hacer unos breves alcances generales sobre la prevención y sanción del hostigamiento sexual en el ámbito de trabajo, ¿no? Que justo como conversaba con Yaritzi en algún momento sobre este tema, que salió la nueva norma de conciliación, ¿no? Que es requisito para que pueda irse a un juicio el trabajador, que previamente haya una conciliación laboral, que acá en Perú no tenemos, no es obligatorio hacer una conciliación previa, pero justo comentábamos y me comentaba Yaritzi que en este tema de aquí, y por temas de hostigamiento, podría el trabajador no necesariamente ir al lado de conciliación. Por eso es que es un tema que es transversal a diversos países, tanto Perú, México, Argentina, como bastantes países que tienen una legislación avanzada sobre ese tema. Pero en Perú justamente se considera hostigamiento sexual como una forma de violencia, ¿no? Una forma de violencia
a través de una conducta de naturaleza sexual o sexista, ¿no? Aquí la normativa diferencia dos tipos de conductas. La de naturaleza sexual, que vendrían a ser comportamientos o actos físicos, verbales, gestuales u otros de connotación sexual, tales como comentarios, insinuaciones, observaciones, miradas lascivas, exhibición o exposición de material pornográfico, tocamientos, roces o acercamientos corporales, proposiciones sexuales, contacto virtual, entre otras de similar naturaleza. Les cuento un caso que tuve hace algunos meses respecto a la configuración de la conducta de naturaleza sexual, ¿no? Era una persona que llamaba de forma insistente a esta chica, en este caso era una mujer, porque el hostigamiento puede ser tanto del lado de hombre como para mujer, de mujer para hombre, como hombre para hombre, mujer para mujer. Pero en este caso solo eran llamadas, ¿no? Llamadas insistentes, la trabajadora no contestaba estas llamadas y el trabajador sí seguía insistiendo en llamarla. Entonces, cuando se inició el procedimiento de investigación y se le corrió traslado al trabajador para que pueda emitir sus descargos, él dice que solo eran llamadas, que estas llamadas no tenían, nunca hizo un comentario sexual, nunca le hizo alguna insinuación sexual, lo único que la llamaba y ella no contestaba, ¿no? Pero estas llamadas incluso eran de madrugadas, no eran llamadas en horas que no eran de trabajo, y dentro del análisis, lo que la doctrina laboral ha señalado es que el intento de acercamiento no consentido también configura un acto de hostigamiento sexual. Evidentemente, esto se debe analizar de forma también con los elementos indiciarios que rodeen el caso, pero hay que tener en cuenta que también el intento de un acercamiento a una persona sin haberla tocado, sin haberle dicho nada sexual, según la doctrina nacional, internacional, laboral, señala que también podría configurar un acto de hostigamiento sexual. En este caso, estamos ante una figura de asedio, de seguimiento, de persecución. Y bueno, les comparto este debate, sobre todo porque a mí también me surgió la duda, ¿no? Fue como que no hay ningún comentario sexual, pero sí hay un acoso, hay un intento de acercamiento. Y justo di con esta doctrina internacional que encontré, donde también este intento de acercamiento no consentido podría configurar. Evidentemente todo se tiene que analizar, como lo vamos a ver con nuestros ponentes, de forma con elementos que generen convicción, porque es parte del análisis de medios probatorios, pero sí les quería compartir este caso para que podamos ir reflexionando sobre este tema. En Perú también las conductas sexistas se consideran como actos de hostigamiento sexual en el ámbito de trabajo. Las conductas sexistas son comportamientos o actos que promueven o refuerzan estereotipos en los cuales las mujeres y hombres tienen atributos, roles o espacios propios y que suponen la subordinación de un sexo o género respecto del otro, ¿no? Entonces, conductas sexistas, para ejemplificar, son estos comentarios, frases que buscan inferiorizar a un género sobre otro. En este caso, algunas frases o conductas sexistas que podemos encontrar son las siguientes, ¿no? Frases como calladita te ves más bonita, ¿no? Es una frase subjetiva, una frase que no tiene ningún respaldo objetivo, un respaldo razonable. Y justamente, ¿cuál es la razonabilidad en realidad? Mi voz y mi opinión son igual de importantes que las tuyas, ¿no? Entonces, no es que si yo no digo nada, no opino, estoy mejor o me veo más bonita. Yo tengo derecho a opinar, tengo derecho a expresarme y esta opinión y voz es igual de importante a cualquier otro tipo de persona, sea hombre o sea mujer. Otra conducta sexista es esta frase la que no enseña, no vende, ¿no? Haciendo alusión al cuerpo de, en este caso, de una mujer, ¿no? Y que le señalan a esa mujer que debe enseñar más para que pueda vender más. Entonces, ¿cuál es la respuesta razonable y objetiva? Mi éxito laboral no depende de cómo visto, del escote, ¿no? Es discriminación también el hacer referencia o objetivizar a una mujer a que cumpla ciertas características para que se desempeñe laboralmente, ¿no? Entonces le responde en esta frase, mi éxito laboral no depende de cómo me visto, ¿no? Depende de mis capacidades, de mis habilidades. Otra conducta sexista, ese trabajo es de hombres, ¿no? Limitando el desarrollo profesional de una mujer. ¿Cuál es la frase en realidad que es razonable? Mi sexo no determina mi capacidad en el trabajo. Este tipo de frases tienen consecuencias en la relación de trabajo, porque ¿qué genera?
genera la pérdida de oportunidades de desarrollo por parte de la mujer, genera que ella pueda desempeñarse en ámbitos profesionales que la persona considere, ¿no? Entonces, este tipo de frases también se consideran como hostigamiento sexual en el ámbito de trabajo peruano. Otra frase que también se utiliza y que es configurado como una conducta sexista: no seas nena. No, ser niña no significa ser cobarde o débil, no la uses como un sinónimo, ¿no? El hecho que se utilicen frases con tendencia a hacer referencia a una mujer y la asocian a debilidad o a cobardía, no es razonable ni es lógico ni tiene ningún estudio que determine eso, ¿no? Por eso es que surge esta frase, la que sí es razonable, que ser mujer o ser niña no es sinónimo de cobardía o de debilidad, ¿no? Con esto, ¿qué podemos concluir? Que este tipo de frases lo que generan es que se busque darle poder e inferiorizar a un género sobre otro. En este caso, a manera de ejemplo, la mujer se busca inferiorizar al género mujer sobre el género hombre, ¿no? Por estas frases donde se busca darles atributos y roles que no están vinculados al hecho de ser mujer. En Perú hay 3 puntos razonables, ¿no? Seguramente la ponente Alex también tendrá, nos podrá comentar, que es de México, nos podrá comentar un poco cómo se configura el hostigamiento. Pero aquí en Perú, por ejemplo, no es necesario la reiterancia. Basta que sea una sola vez para que se configure el hostigamiento sexual en el ámbito de trabajo. También no es necesario que el acto de hostigamiento sexual se desarrolle dentro del centro de trabajo. También puede ocurrir fuera del centro de trabajo y fuera del horario de trabajo. ¿Cuál es la razonabilidad de esta disposición que está en la regulación peruana? Que la norma que se creó de hostigamiento sexual, de prevención y sanción del hostigamiento sexual en el centro de trabajo, se creó con la finalidad de dar un ambiente de tranquilidad y un ambiente de paz para la mujer o para el hombre, ¿no? Y evitar cualquier tipo de acto de hostigamiento. Por eso es que es razonable que si sucede un acto de hostigamiento fuera del centro de trabajo, fuera del horario de trabajo, la persona afectada va a tener que ver a esta persona en su centro de trabajo y le puede generar diversos tipos de daños, sean psicológicos o por ahí algún tema físico. Entonces, la norma va más allá de simplemente actos que suceden en el centro de trabajo, sino que si sucede un acto de hostigamiento sexual fuera del centro de trabajo y fuera del horario de trabajo, la norma te dice que igual como empleador tú debes investigar y sancionar esos actos de hostigamiento, ¿no? Porque lo que se busca es proteger a la persona que ha sufrido el daño y que evite estar viendo a su agresor o que evite que sigan estos continuos actos de hostigamiento. Entonces, no es necesario que el acto se dé dentro del centro de trabajo ni dentro del horario de trabajo. También el acto de hostigamiento sexual se configura, según la norma peruana, independientemente de si existen grados de jerarquía o si el acto de hostigamiento sexual se produce, como había señalado, dentro o fuera de la jornada de trabajo. También, antes, al inicio, una norma anterior que nos decía que se configuraba el hostigamiento cuando se daba un ambiente intimidatorio, hostil, humillante. Ya no es necesario que se promueva esta consecuencia en la víctima, ¿no? Ya con el solamente hecho que se dé el acto de hostigamiento y la víctima de repente no necesariamente se ha sentido humillada mal, ya se puede configurar el acto de hostigamiento sexual en el Perú, ¿no? Porque lo que se busca, como había señalado, es erradicar este tipo de conductas y hay una tolerancia cero a este tipo de situaciones. Lo que mucho sucede a nivel nacional, a nivel internacional, es que las víctimas no denuncian, ¿no? El porcentaje de denuncias es bastante bajo, ¿no? Y justamente la OIT identificó, hizo un estudio de por qué las víctimas no denunciaban los actos de hostigamiento sexual o el acoso sexual. Y esto es lo que respondía la mayoría de víctimas, ¿no? Para tenerlo en cuenta, porque si una empresa, bueno, en Perú es obligatorio hacer un diagnóstico anual. Dentro de ese diagnóstico tú le preguntas a tus trabajadores a nivel de toda planilla si han sufrido actos de hostigamiento sexual o por qué motivo no han denunciado, ¿no? Entonces, a partir de las respuestas que tienes de tus trabajadores, tú haces un plan de prevención y erradicación del hostigamiento sexual y lo que buscas es sensibilizar y evitar
que actos de hostigamiento se vuelvan a producir en tu centro de trabajo o que se produzcan. Por eso es que es importante saber por qué no denuncian para darle esta seguridad o esta protección a las denunciantes. Dentro de estos supuestos tenemos el temor a hablar de lo ocurrido. ¿Y qué es lo que había evaluado la OIT? Que la sexualidad humana sigue siendo un tema tabú del que no se quiere hablar ni reflexionar, ¿no? O sea, es un tema tabú, por eso es que tampoco denuncian y es un temor a hablar de estos hechos que suceden. Temor a ser victimizada por negligencia, indiferencia, torpeza de quien recibe la demanda o denuncia, ¿no? De repente esta persona no confía en sus órganos que van a hacer la investigación y sancionar estos actos de hostigamiento. Entonces, que si detectáramos que existe esta respuesta en nuestras encuestas, lo que haríamos es reforzar nuestros organismos de investigación, de las gerencias de bienestar y recursos humanos, que son las que reciben esta denuncia a efectos de poder proteger y dar seguridad a los trabajadores o las trabajadoras. Temor a la crítica de los compañeros de trabajo, presión de sus superiores y compañeros y compañeras de trabajo por presentar la queja interna o denuncia judicial. Desconocimiento de derechos también. Justo en Perú se estableció la obligación de que se haga una lectura de derechos de la persona denunciante para que ella sepa qué derechos tiene. También las víctimas responden de que no saben cuáles son sus derechos, tienen desconocimiento. También tenemos temor a no encontrar medios probatorios, dificultades, y justo el tema de hoy día es ese, ¿no? Medios probatorios, la prueba en el hostigamiento sexual, que ya vamos a ver qué es lo que actualmente se está dando en la coyuntura internacional y nacional para coadyuvar a los medios probatorios en estos casos. Culpabilidad, se sienten culpables y se preguntan si nos propiciaron el acoso sexual, si no propiciaron el acoso sexual, por la forma amable de relacionarse o por la vestimenta. También incluso por los mismos sesgos que puede tener una mujer o un hombre, puede ella echarse la culpa de la situación de hostigamiento. Puede decir, ah, de repente yo me vestí de una forma A y esa forma A tuvo como consecuencia el hostigamiento sexual, pero hay que saber y tener en cuenta que la vestimenta no determina o no condiciona o no es consecuencia de un hostigamiento. El hostigamiento va a surgir independientemente de cómo nos vistamos, aparte que también está la libertad de vestimenta, ¿no? Libertad, libre desarrollo de personalidad y en general estos derechos que van avalados a cómo yo decido vestirme. También hay un temor a represalias, ¿no? Tanto las represalias abiertas o encubiertas, incluso a que haya más acoso, ¿no? Porque esta falta, a veces también la falta de confianza en nuestros organismos públicos, en la policía o en entidades que nos puedan apoyar a las mujeres o también a los hombres si es que sufrimos este tipo de acoso, pérdida de oportunidad, de condiciones laborales, obstáculos futuros. También existe este miedo de que si denuncio voy a perder oportunidades profesionales o me van a despedir. Temor a la no confidencialidad ni reserva del hecho, publicidad de los sucesos en el lugar de trabajo, que expone la intimidad de quien ha sido objeto de acoso, y la desconfianza en los mecanismos por desconocimiento o desprestigio de esto. Entonces, si sabemos que existe este tipo de situaciones por las cuales las personas no denuncian los actos de hostigamiento sexual, la consecuencia es fortalecer nuestros mecanismos de denuncia, los organismos involucrados en la investigación y sanción del hostigamiento sexual, la confianza en la persona que va a denunciar, evitar los sesgos, sensibilizar respecto a los sesgos que se tienen y brindar el apoyo, lectura de derechos que corresponde a la persona que sufre estos actos de hostigamiento sexual. Finalmente, para ya dar pie a las panelistas, ¿no? El tema de debate hoy día, como dije, es la prueba en el hostigamiento sexual en el ámbito de trabajo, ¿no? Hay muchos casos en los cuales no se tiene ninguna prueba más que la declaración de la víctima, porque lamentablemente en ese momento en el que la víctima sufre el acto de hostigamiento, no se le ocurre grabar o no está instruida de cómo debe reaccionar. Entonces sufre el acto y de forma posterior ya viene el tema del análisis probatorio, que finalmente por una presunción de inocencia tiene que existir una evaluación de los elementos probatorios que determinan la culpabilidad del denunciado. En Perú tenemos un pleno que seguramente también lo van a hablar con profundidad las ponentes del día de hoy, que nos hace referencia a cómo deberíamos evaluar en los casos de víctimas de hostigamiento sexual y en líneas generales este pleno alude a que primero se tiene que ver si ha existido una enemistad
entre el denunciado y la denunciante, ¿no? Que permita restarle credibilidad a la manifestación de la víctima. En segundo, los elementos indiciarios que coadyuvuen a la manifestación de la víctima, ¿no? Por ejemplo, en alguna oportunidad tuve una denuncia de un trabajador que de manera reiterada daba miradas lascivas a una trabajadora de la empresa. Y justamente un indicio fueron las cámaras donde se ve que la persona sale y que esta persona no tenemos forma de probar las miradas lascivas, pero sí formas de ver cómo es que él la siguió luego de que ella sale. Entonces, ese es un indicio, definitivamente van a haber otros indicios, pero este es un ejemplo, es un indicio de cómo es que podemos conectar la versión de la persona con los hechos que suscitaron. ¿No? Ella dijo, yo a las 3:15 salí, posteriormente esta persona la vi que está al frente mío y en las cámaras se ve cómo ella sale y la persona la sigue. Entonces le da fuerza a la declaración de la víctima, le da coherencia. Entonces también dentro de este acuerdo plenario señala que debe evaluarse los elementos periféricos de la declaración que permitan darle consistencia y credibilidad y coherencia a la narrativa y manifestación de la víctima. Ya con esto doy por culminada mi parte del inicio de la ponencia y ya voy a dar pie a las panelistas para que nos puedan ya instruir en estos temas bastante interesantes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra. Sonia, vamos a dar cinco minutitos, 2 minutitos para que se vayan integrando todas nuestras panelistas y poder dar inicio al panel. Quienes tuvieran alguna pregunta, comentario sobre los temas que la maestra Sonia acaba de abordar sobre los alcances generales sobre la prevención y sanción del hostigamiento sexual en el ámbito del trabajo y ahorita en el tema que vamos a abordar, que va a ser las pruebas en los casos de hostigamiento sexual, vamos a dejarlas al final del panel en el cual, bueno, vamos a poder, van a contar nuestras panelistas pues con 10 minutos para la presentación de su tema, posteriormente con una segunda ronda para realizar algunas reflexiones y terminaríamos con algunas preguntas que tuvieran ustedes, los asistentes al evento, ya en torno a estos temas, ya que tengan ustedes un panorama ya desde un derecho comparado. Entonces, bien, creo que ya está con nosotros la maestra Andrea Vera. No sé si está la maestra Ana Paula. Me parece que Hola, sí, ¿qué me tal? pareció Sí, Ana Paula. Ya está lista la maestra Ana Paula. Y creo que nada más nos falta por ahí Fabiola también está. la maestra Alex. Entonces, vamos a dar 5 minutitos, maestra Sonia, maestra Andrea, maestra Ana Paula, si ustedes nos lo permiten, para que se integre la maestra Alex y poder arrancar la mesa de trabajo. Será una mesa de diálogo donde contarán con 10 minutos cada una de ustedes y con una segunda ronda de 2, 3 minutos sobre algunas reflexiones que quisieran abordar en relación a los temas que las demás panelistas hayan tocado. Entonces, si me lo permiten, damos 2, 3 minutitos para la integración de la maestra Alex. ¿Les parece? de acuerdo. Perfecto. Muchísimas Perfecto. gracias.
la participación de la maestra Ana Paula Quispe-Rojo, quien es abogada graduada en la Pontífica Universidad Católica de Perú, con título segunda especialidad en Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la misma casa de estudios, asociada del área laboral de estudio jurídico Amprimo, Fluri, Borzaza, Rodríguez y abogados. Le damos la más cordial bienvenida, maestra Ana Paula, y bueno, a partir de 5:42 comenzamos con sus 10 minutos de participación. Adelante. Hola, ¿qué tal a todos? Muchas gracias por la invitación. Yo tengo unos PPTs muy breves, no sé si los puedo compartir o los pasan por interno. ¿Me comentas, Andrea, por favor? Sí, claro, enseguida le cedo los permisos, maestra Ana. Gracias. Ya, perfecto. Me parece que ya se está compartiendo. Sí, maestra, ya se puede apreciar la presentación. Ok, perfecto. Entonces, antes de comenzar y pasar a la prueba, una breve recuento, como lo comentaba Sonia previamente. En el Perú nosotros lo regulamos el tema de hostigamiento sexual laboral en principalmente dos normas. Primero es la ley 27942, la ley de prevención y sanción del hostigamiento sexual, y su reglamento que está aprobado por el Decreto Supremo 014-2019-MIP. Voy a pasar esta parte muy rápido porque lo ha explicado muy bien Sonia. Entonces, ¿qué es el hostigamiento sexual? Es una conducta, es una forma de violencia y se divide en dos partes, tanto en naturaleza sexual como en naturaleza sexista. Una alude al ámbito sexual propiamente dicha y la segunda alude a estereotipos de género de un sexo frente al otro. Evidentemente tenemos indicadores tales como que no se requiere acreditar que la conducta es reiterada, no se requiere el rechazo expreso de la víctima y tenemos que verificar que entre las personas que se puede cometer un hostigamiento sexual no necesita haber grados de jerarquía. ¿Esto qué quiere decir? Que se puede realizar entre pares, entre personas que jerárquicamente están en el mismo nivel. Luego, muy brevemente, para poder entender lo que se viene en la prueba, tenemos que tener presente que en Perú los empleadores, y frente a la figura del hostigamiento sexual laboral, tienen que cumplir una serie de obligaciones, ya sean las evaluaciones anuales, las capacitaciones en materia de hostigamiento sexual para todos los trabajadores y las capacitaciones específicas para los miembros del Comité de Intervención frente al Hostigamiento Sexual y las personas que están en recursos humanos y en general todos los involucrados que estén dentro del proceso de investigación y sanción de una queja o denuncia del hostigamiento sexual laboral. Asimismo, se tiene que difundir por canales, los canales de atención de quejas y denuncias para que las personas puedan conocer por qué medios se puede uno presentar una denuncia o queja en su institución, contar con una acta de derechos de la persona denunciante, como bien lo mencionaba previamente Sonia, y finalmente contar con una política o directiva que recoja todos los pasos que se sigue en una investigación y posteriormente en una posible sanción en temas de hostigamiento sexual laboral, esto a fin de que la víctima y el posible hostigador tengan conocimiento de cuáles son los pasos y los plazos que deben cumplir el Comité de Intervención frente al hostigamiento sexual y recursos humanos en el caso de sanción. Entonces, la conformación del Comité de Intervención frente al hostigamiento sexual está por 4 miembros titulares. 2 son representantes de los trabajadores y se eligen mediante un proceso de elecciones. Los otros 2 son los representantes de los empleadores y a la vez se dividen en distintas personas. Uno obligatoriamente tiene que ser un representante de la Oficina de Recursos Humanos y el otro tiene que ser un representante que el empleador designe. No necesariamente tiene que ser de Recursos Humanos, puede ser cualquier persona. Antes de pasar a la etapa de investigación, tenemos lo que llamamos la etapa de protección dentro de Perú. ¿Y qué significa esto?
que la víctima o un testigo, porque no necesariamente la persona que sufre el hostigamiento sexual tiene que presentar la queja o denuncia, sino puede ser un tercero que conozca de los hechos, presenta la denuncia o queja en la Oficina de Recursos Humanos, ya sea por el canal establecido que haya previsto la institución, la empresa. La Oficina de Recursos Humanos recibe la queja o denuncia y inicia las acciones de protección. Para esto tiene que brindar canales de atención ya sea médica y psicológicas a la víctima dentro del día hábil de recibida esta denuncia o queja. Luego de ello tiene 3 días hábiles para dictar las medidas de protección para la víctima y estas duran hasta que el procedimiento culmine. ¿Y qué son estas medidas de protección? Estas medidas de protección que la víctima debe solicitarlas o debe estar de acuerdo pueden ser la rotación, si es que así lo solicita la víctima, que se le dé vacaciones al posible hostigador o que se le libere, que se le dé una licencia o que se le mueva de área, que cambien de turnos para que las personas no estén en el mismo horario o franja horaria para no exponer a la posible víctima de tener que compartir un espacio con esta persona. Luego de ello viene 2 etapas y acá es donde cobran importancia el tema de las pruebas. En la etapa de investigación y la etapa de decisión. En la etapa de investigación se tiene que, recibida la queja, Recursos Humanos debe correr traslado de esta queja al Comité de Intervención frente al hostigamiento sexual de la empresa. Para esto tiene un día hábil y el comité va a contar con 15 días calendarios para emitir un informe final. Y en estos 15 días calendarios, ¿qué tiene que hacer el comité? Uno, tiene que correr traslado de esta denuncia o queja al posiblemente hostigador, para que presente sus descargos de así considerarlo necesario. Muchas veces, pese a que la norma no lo contempla, dentro de las políticas o directivas que tiene una institución, existen plazos más chiquitos dentro de estos 15 días para correrle traslado también a la víctima y que pueda presentar otros descargos frente a lo que ha presentado la persona denunciada. Dentro de estos 15 días, el comité tiene que actuar las pruebas. ¿Y qué pueden ser estas pruebas? Debe ser el testimonio de la víctima, las pruebas que pueda adjuntar la víctima, ya sea ofreciendo la declaración de testigos, solicitando de que se accione tal vez algún video que está dentro de la institución que puede o no haber grabado el hecho que se está denunciando, entre otras situaciones que van a ameritar que el comité actúe. Si es que no existe una prueba, que es el tema de discusión, ¿qué puede hacer el comité? Entonces, me voy a saltar la parte de decisión para que podamos verlo. ¿Qué es lo que podría hacer el comité? Bueno, actualmente tenemos que servir, ha emitido una resolución en el 2020 que solicita que se revise la credibilidad de cada prueba de manera individual. ¿Y cómo podríamos o a qué se dirige esta interpretación que hizo servir? Se dirige a de que cada prueba o cada testimonio que se esté adjuntando en esta queja o denuncia se establezca con conexiones. Es decir, que cada una de estas tengan una misma línea, que puedan coincidir en ciertos aspectos, que puedan tener los mismos hechos o que coincidan en los hechos para poder verificar la veracidad de estos testimonios. Evaluar la pertinencia de las pruebas, porque uno puede ofrecer la cantidad de pruebas que uno quiera, pero no necesariamente van a servir para el momento de la evaluación que tiene que hacer el Comité de Intervención frente al hostigamiento sexual. Y valorar conjuntamente las pruebas que se han ofrecido bajo los enfoques que nos matiza y que nos ofrece la ley peruana, que es el enfoque de género, el enfoque de interculturalidad, entre otros enfoques. Pero ¿qué pasa? Y sobre todo este tema que nos da vuelta en la cabeza cuando solo existe una única prueba. Esto significa que el comité se va a quedar con las manos cruzadas y simplemente va a decir, solo tengo la declaración de la víctima y nada más. No. ¿Por qué no se puede quedar de las manos cruzadas? Porque dentro de los principios con los que tiene que actuar el comité está el principio de impulso de oficio. ¿Y qué significa o cómo podemos entender este principio de impulso de oficio? Pues se debe entender de que si es que uno no tiene las pruebas o no se han ofrecido las pruebas, no se cuentan con las pruebas ofrecidas en la queja o denuncia,
las tiene que buscar, las tiene que actuar el mismo comité. ¿Y cómo puede hacer esto? Bueno, como bien lo mencionaron, tenemos un acuerdo plenario número 02-2005 que establece que las declaraciones del agraviado tienen entidad para ser consideradas como prueba válida. ¿Cómo podemos interpretar esto que nos deja este acuerdo plenario? Es de que a partir de esta declaración que nos da la víctima, tenemos que desmenuzar, tomándola como válida, y buscar indicios que nos ayuden a probar o a sostener esta declaración. Como lo mencionaron previamente en la introducción, Sonia, uno de estos es la coherencia y la realidad, que es en los testimonios de la víctima. ¿Cómo puedo hacer esto, Ana Paula? ¿Cómo puedo ver el comité, sobre todo que son personas ajenas, tal vez sí que están capacitadas, que se les ha brindado capacidades, pero que de repente no son abogados o que no tienen mucha práctica en estos temas? Pues yo les recomendaría, y lo que nos ha dicho la senda doctrina sobre este tema, bueno, no senda, pero ya hay bastante doctrina sobre el tema, es de que, sí, ya estoy en el tiempo, me voy a apurar, es de que se vean el testimonio y el posible informe médico el informe médico psicológico que se emite para ver si existe una coherencia entre uno y otro relato, que se busquen elementos dentro de este testimonio que se pueda decir, por ejemplo, yo estaba pasando y había una cámara o me choqué con un sillón, verificar si existe el sillón para buscar elementos que nos puedan ayudar a aterrizar a la realidad de este testimonio. Verificar los antecedentes de la relación entre la persona que está denunciando y la persona denunciada, si es que ha existido algún motivo para levantar falsos testimonios, ya que puede haber alguna enemistad previa, puede haber que ha habido algún roce de palabras, algún percance anterior. También se busca mucho en la ayuda de testigos, se busca ayuda en verificar la conducta de la persona denunciada si es que existe un patrón de conductas que se ha denunciado. Es decir, si por ejemplo, un ejemplo muy breve, una enfermera denunció a un médico porque le hizo un tocamiento indebido o le dio un beso. Y se tiene el testimonio de otra enfermera, no sobre este hecho, pero de que ya le hizo lo mismo y le creó un ambiente incómodo anteriormente y no lo denunció. Si es que se tienen estos elementos de conducta anterior de la persona denunciada, tienen que ser indicios que se analicen conjuntamente para poderle darle un peso, un refuerzo a este testimonio de la víctima. Entonces, con estos elementos que los tiene que impulsar el comité, es deber del comité impulsarlos, es que se puede lograr, y sí se debe lograr, una decisión con elementos claros, indicios claros, de si es que estamos o no frente a un acto de hostigamiento sexual. Con esta decisión, el comité va a poder emitir su informe final y comunicarlo a Recursos Humanos. Y dentro de este informe va a recomendar, primero va a decir si es que existió o no un acto de hostigamiento sexual, y luego de eso va a recomendar las acciones a tomar. Después de esto, Recursos Humanos tiene un plazo de 10 días calendarios para emitir la resolución que culmina el procedimiento, ya sea acatando la recomendación de sanción que ha propuesto el comité, proponiendo acciones adicionales para prevenir el tema de hostigamiento sexual o archivando el caso. Muchas gracias. No sé si puedo dejar de compartir. Creo que he sido justa con el tiempo. Muchísimas gracias, maestra Ana Paula. Y bueno, seguiríamos en el transcurso de nuestra mesa de debate con la participación de la maestra Fabiola Maza. Que bueno, ¿está lista, maestra? Muy bien, ya aprecio su cámara. Voy a hacer una breve presentación para poder iniciar con sus 10 minutos de participación, maestra Fabiola, quien, bueno, es asociada del estudio Binatea y Toyama, cuenta con una amplia experiencia en consultoría de temas de derecho individual y derecho del trabajo, procesos de descentralización productiva, procesos de restauración empresarial,
implementación de políticas remunerativas, políticas de igualdad y diversidad, procedimientos internos empresariales, planeamiento y elaboración de estrategias en el marco de negociaciones y arbitrajes laborales, entre algunos otros. Bienvenida, maestra Fabiola, para el Centro de Estudios Universitarios. Es un honor escucharla. Y bueno, sin más, le cedería el uso de la voz. Iniciamos con sus 10 minutos de participación y bueno, también le cedo los permisos por si va a compartir su pantalla. Bienvenida. Muchas gracias. Tengo una pequeña presentación, pero creo que tal vez más interesante es un poco conversar a partir de lo expuesto por Sonia y Ana Paula. Han dado, creo que, una muy buena presentación sobre cómo la legislación peruana regula el tema tanto conceptual, digamos, el tema de hostigamiento sexual laboral, como tanto el procedimiento que se sigue para las investigaciones de las denuncias interpuestas. Y a partir de ello, creo que una primera pregunta, ¿no? Que nos podríamos hacer y que también ha generado un debate, incluso desde una perspectiva feminista legal, ¿no? Desde una mirada feminista crítica hacia el derecho, es cómo el hostigamiento sexual constituye o califica una falta disciplinaria, ¿no? Dentro de una relación laboral. Y a diferencia de otras conductas que también califican como indisciplina o como, por ejemplo, faltas graves, apropiación indebida, ¿no? Etcétera, este es el único caso donde existe un procedimiento previo de investigación antes de incluso el procedimiento de preaviso y despido, por ejemplo, si es que se opta por una medida disciplinaria, ¿no? Y en el Perú, sobre todo a partir de criterios administrativos, hay un procedimiento también previo hasta para medidas disciplinarias que no son el despido, ¿no? Entonces, es un caso bien único en donde esta falta tiene, como bien lo explicaban Sonia y Ana Paula ahora, dos instancias de análisis, ¿no? Dos instancias donde se van a actuar y evaluar medios probatorios. En la investigación, y ahí el debate principal que se genera en la legislación es qué pasa, digamos, en los casos donde no tenemos medios probatorios más que la declaración de la víctima o de la denunciante. En estos casos, siguiendo una tendencia regulatoria también de otros países, ¿no? Por ejemplo, en España, se considera, digamos, que la declaración testimonial de la presunta víctima o de la denunciante tiene el valor probatorio suficiente para quebrar el principio de presunción de inocencia, ¿no? Que es un elemento, digamos, algo bien particular en ese tipo de conductas. Y eso tiene una explicación no solamente, digamos, social de cómo la normativa sobre hostigamiento sexual se ha venido construyendo, sino también una explicación bien práctica, que es que los actos de hostigamiento sexual, como actos también de violencia sexual, son muchas veces actos clandestinos, ¿no? Los llamados actos clandestinos, que ocurren muchas veces en ambientes donde las únicas personas que son testigos de los hechos que podrían configurar el acto de hostigamiento sexual son la denunciada y el denunciante, o la persona que denuncia o la persona a quien se denuncia. Entonces, donde tenemos situaciones donde probablemente solamente tenemos versión con versión, es donde la legislación peruana ha establecido, digamos, esta regla de la presunción sobre de la declaración testimonial de la denunciante. Y aquí bien importante lo que mencionaba Ana Paula, ¿no? A partir de un criterio, digamos, de un acuerdo plenario judicial, es donde el valor probatorio que tiene la declaración de la persona que denuncia, ¿no? Puede llegar incluso a que sea considerada como única prueba de una decisión que determine la configuración de un acto de hostigamiento sexual, ¿no? Digamos que la única excepción o la excepción a esta regla es que existan elementos o razones objetivas que invaliden el testimonio de la víctima. Y estas razones objetivas son bien limitadas, no puede ser cualquier, digamos, motivo, sino es la ausencia de incredulidad subjetiva, ¿no? Que un poco lo comentaba Ana Paula, el tema de si existía algún tipo de rivalidad, relación o represalia de parte del denunciante que pueda
concluirse a partir de su narrativa, ¿no? La verosimilitud del testimonio, muy bien lo explicaron, ¿no? Que sea una narrativa coherente, una historia, digamos, donde exista suficiente detalle sobre dónde ocurrieron los hechos, aproximadamente en qué lugar, ¿no? El detalle eh, sobre cuál fue la cadena de sucesos, de los hechos, ¿no? Y que esto sea coherente entre las distintas veces en las que la denunciante pudo haber manifestado su historia, ¿no? Y persistencia en la incriminación, que es justamente si la persona denunciante ha mantenido la misma versión de los hechos, ¿no? Y aquí hay que tener cuidado porque algo que también regula nuestra legislación es digamos, dentro del procedimiento de investigación debe de mantenerse un enfoque centrado a la víctima, ¿no? Y un enfoque de género que implica que no podemos incurrir en una revictimización de la persona que denuncia. Es decir, no podríamos someterla a careos ni tampoco a diversas, digamos, manifestaciones sobre un mismo hecho, ¿no? Si denuncia, por ejemplo, un acto de tocamientos indebidos, no resultaría razonable que le pidamos 3 testimonios sobre la misma historia que narró en su propia denuncia, ¿no? Sin embargo, a propósito de la regulación de procedimientos, sí es posible que la persona que denuncie repita, digamos, su historia, porque hay 2 momentos, ¿no? El momento de la denuncia, donde es la primera versión de su historia, digamos, de lo que ocurrió, y en el curso de procedimiento es posible que ella pueda brindar una manifestación adicional, una declaración adicional, que sería un segundo momento de su historia o de su narrativa, ¿no? Y ahí tendríamos un comparativo para más o menos verificar esta coherencia. Y luego, ante una decisión, la persona que denuncia podría presentar algunos alegatos, ¿no? O incluso brindar alguna manifestación adicional. Nuevamente, eso permitiría de alguna forma tener varias versiones que puedan ser comparables, ¿no? Ahora, si concluimos que ese testimonio, digamos, no hay razones para invalidar ese testimonio, en realidad ese testimonio ya cuenta como una prueba, ¿no? Y eso es algo bien importante y bien curioso cuando analizamos los procedimientos internos de investigación y los enfrentamos con cuestionamientos judiciales que, por ejemplo, en la práctica hemos visto mucho cuando la decisión frente a la investigación ha sido el despido del trabajador, ¿no? Porque cuando hay un despido, digamos, el trabajador usualmente cuestiona ese despido en sede judicial y hay una revisión judicial, no solamente sobre la validez del despido, sino sobre el fondo del procedimiento de investigación de seguimiento sexual, debido a que esta investigación es la que determina la configuración de la falta grave que justifica el despido, ¿no? Y es bastante curioso analizar el sentido de los fallos judiciales, ¿no? Porque si bien, digamos, dentro de una organización, ¿no? A través del Comité de Investigación, de Intervención, que es un comité capacitado, ¿no? Que recibe capacitaciones obligatorias en enfoque de género, en enfoque centrado en la víctima, etcétera, y en el valor probatorio o cómo analizar estos medios probatorios. Lo cierto es que en la práctica sí advertimos una, digamos, insuficiencia en la sensibilización de los jueces al tratar ese tipo de casos, porque, digamos, no necesariamente podemos ver un enfoque de género, por ejemplo, aplicado en las sentencias judiciales que resuelven estos despidos. A propósito de una revisión, una investigación que hicimos sobre varias sentencias donde se discutía despido por hostigamiento sexual, muchos jueces incluso reproducían, digamos, estigmatizaciones, sexismos, ¿no? Sesgos para el análisis de si es que los actos denunciados configuraban o no hostigamiento sexual, ¿no? Por ejemplo, para el tema de evaluar la ausencia de incredibilidad subjetiva, ¿no? Que es una causa que podría invalidar el testimonio de la denunciante, veíamos algunos criterios, ¿no? Como si había una relación amorosa previa entre la denunciante y denunciado, que legalmente, digamos, y a partir de un entendimiento del consentimiento, podría no ser tan relevante para concluir a partir de este hecho que existe una invalidez de su testimonio, ¿no?
Sin embargo, muchos jueces consideran que esto sí podría invalidar el testimonio o volverlo subjetivo, ¿no? Otro criterio también, por ejemplo, de los jueces es ya en cuanto a la configuración de los actos de hostigamiento, es si es que cuáles serán las costumbres, digamos, o prácticas dentro del centro de trabajo aceptados por la propia denunciante, ¿no? Lo cual para muchos jueces eso justificaría o implicaría que su valor testimonial ya no sea la única prueba, sino que, digamos, que los hechos no se hayan configurado. Entonces, es interesante ver este contraste entre, por un lado, el valor probatorio que le pueda otorgar un comité sensibilizado versus, digamos, un análisis judicial posterior. Y aquí bien importante, algo que también mencionó Ana Paula, es el tema de cómo aplicamos los enfoques, tanto de género centrado en la víctima, intercultural, interseccional, al entender o analizar los medios probatorios que van a determinar nuestra investigación, ¿no? Un tema también, digamos, relevante en cuanto al análisis de la prueba, sobre todo a partir de fallos judiciales, es que en el Perú tenemos una causal de despido, que es el despido fraudulento, que, digamos, se configura cuando el trabajador acredita, por ejemplo, que en su despido se han utilizado pruebas falsas, digamos, o que se han inventado hechos con el propósito de despedirlo, ¿no? Este despido genera su nulidad y la reincorporación del trabajador. Algo interesante es que probablemente es la causal más utilizada, justamente debido a que lo que más se cuestiona en sede judicial es cómo se han venido valorando los medios probatorios dentro de las investigaciones internas, ¿no? Eso es algo muy importante, por ejemplo, ya desde un lado preventivo, es incidir en la motivación de las resoluciones, ¿no? Este ejercicio de por qué la narrativa sí es consistente, por qué los hechos nos llevan a concluir a la configuración de los actos, es muy necesario que estén con detalle suficiente en los informes, ¿no? En los informes que vemos, trabajamos en Perú, usualmente son casi como sentencias judiciales internas, ¿no? Por esta particularidad y exigencia de los jueces laborales en tener que motivar y detallar con mucha, digamos, rigidez la configuración y nuestras conclusiones sobre la configuración de actos de hostigamiento sexual. Eso sería, creo que sí, en el tiempo. Muy bien, muchísimas gracias, maestra. Y bueno, entonces le agradecemos mucho su participación, maestra Fabiola. Nos iríamos con la tercera participación, que es la maestra Andrea Vera. No sé si está lista, maestra. Hola, ¿cómo estás? Sí, ya estamos. Perfecto. Hola, un gusto saludarla y bueno, tenerla aquí con nosotros en esta participación de este Congreso Internacional y esta mesa de trabajo. Y bien, bueno, me voy a permitir hacer su presentación muy breve para poder iniciar con sus 10 minutos de participación. La maestra Andrea Vera es abogada laborista por la Pontificia Universidad Católica de Perú, cuenta con el grado de maestra en Dirección Estratégica del Factor Humano y un máster en Factor Humano por la EOI en España. Actualmente es directora de la consultoría Equivalus y docente de posgrado en el UPC. Le agradecemos muchísimo su participación, maestra, y bueno, a partir de estos minutos iniciaríamos con los 10 minutos de participación. Adelante, maestra. Muchas gracias. Agradeceré si es que me puedes permitir compartir la pantalla para poder hacerlo de la presentación. Perfecto, claro Bien. que sí. Listo. Ok. Ya estamos entonces. A ver, bueno, todos los temas que han estado mencionando son interesantes y se van complementando cada uno desde una perspectiva distinta, ¿no? Porque el tema de la prueba ciertamente puede tener muchos enfoques también. Entonces, para no repetir lo mismo que han estado indicando, vamos a tratar de darle un enfoque también práctico sobre la base de algunas experiencias que hemos tenido en función a la legislación peruana, ¿no? Bueno, este es un congreso internacional, en este caso voy a hablarles un poco sobre lo que ocurre en el Perú.
Y en complemento a lo que han mencionado en cuanto a la definición de hostigamiento sexual como acto de violencia, es importante también reiterar quiénes son los actores en una empresa privada que van a participar en una investigación sobre el hostigamiento sexual. Y esto lo comentamos porque, si bien es cierto, como se ha mencionado previamente, ¿no?, que hay instancias que pueden verificar la realización de estos actos, como por ejemplo, lo puede hacer un juez o lo puede hacer la autoridad inspectiva de trabajo, también es cierto que a nivel interno y de manera previa, cuando se recibe una denuncia de un caso de hostigamiento sexual, es la empresa quien a través de un par de órganos realiza esta investigación. En Perú tenemos un comité de intervención frente al hostigamiento sexual, que es elegido por votación por los integrantes de una empresa, y aparte también tenemos un órgano que es el área de recursos humanos. Cada uno va a tener sus particularidades porque el comité lo que va a hacer es, una vez que se recibe la denuncia, va a proceder con una investigación. Y esta investigación tiene también que cumplir ciertos requisitos importantes para que pueda ser considerada como una investigación válida. En cuanto al área de recursos humanos, una vez que el comité finalice su informe y disponga que ya corresponde, por ejemplo, aplicar una sanción a la parte denunciada, lo que va a hacer recursos humanos es evaluar si es que reitera la posición del comité o si es que se aparta de su criterio y considera, por ejemplo, que no hay hostigamiento sexual en la empresa por ese caso concretamente denunciado. Entonces, ciertamente es muy importante tener presente cuál es el rol de cada una de las pruebas que se puede tener en estos procedimientos. En estas investigaciones de hostigamiento, también es pertinente recordar que la norma nos hace referencia a varios principios que tienen que estar presentes en una investigación de esta envergadura. Aparte del principio de confidencialidad, vamos a mencionar 3 principios esenciales que hacen referencia al tema de la prueba, ¿no?, que es lo que nos trae en esta jornada. El primer principio es el del debido procedimiento. Es importante que las partes tengan la posibilidad de ofrecer sus pruebas, de poder presentar un descargo, de dar sus alegaciones, todo lo que corresponda para que se sustente de manera equitativa la posibilidad de denunciar y también de presentar una respuesta frente a un caso de hostigamiento. Otro principio importante es el de impulso de oficio. ¿Esto qué significa? Que el Comité de Intervención frente al Hostigamiento Sexual, que habíamos visto que es el órgano que investiga, tiene que tratar de tomar la iniciativa. Tiene que buscar la mayor cantidad de pruebas, la mayor cantidad de preguntas vinculadas inclusive a los testigos que ciertamente se ofrecen por iniciativa de las partes. Esto supone que el comité no puede ir a buscar a todas las personas en la empresa y a decirles si es que saben algo sobre el caso de hostigamiento. Tiene que ser una investigación confidencial, como mencionábamos, pero también estos testigos tienen que ser debidamente ofrecidos, ¿no?, por la parte que realiza la denuncia o quien formula la defensa. Otro principio importante es el de la presunción de inocencia. El principio de presunción de inocencia es una presunción relativa. ¿Esto qué significa? Que puede ser desvirtuada. Como no es algo absoluto, si es que la otra parte, cualquiera de las dos, presenta pruebas que desvirtúan lo que está diciendo la otra, claramente podemos estar frente a un supuesto en donde se revierta también el resultado. Entonces, en principio, se presume que la persona denunciada es inocente, a menos que quien denuncia, en realidad, cumpla con acreditarlo con los medios probatorios respectivos. El plazo que se da en Perú para hacer esta investigación es de 15 días, como ya lo han mencionado también en la segunda ponencia, y en esta fase es donde el comité tiene que meterse a investigar todo lo que se pueda y actuar la mayor cantidad de pruebas. Para estos efectos estamos dividiéndola en 3 grandes bloques. Pruebas documentales, por ejemplo, chats, correos, pericias, pantallazos, todo lo que implique tener un sustento o un soporte documentario, inclusive los registros de llamadas, ¿no? Estos normalmente son medios probatorios que se pueden verificar cuando estamos frente a un caso, por ejemplo, de ciberacoso, ¿no? Ciberacoso, acoso virtual, porque hay cierta, digamos, la parte hostigadora deja constancia, ¿no?, al momento de consignar la información que finalmente está configurando este acoso, ya sea porque llame o porque escriba, o porque mande fotos y demás. Otro grupo de pruebas está compuesto por las grabaciones. En el Perú, las grabaciones se permiten, y yo las puedo utilizar como medio probatorio para un caso de hostigamiento, cuando la persona que está denunciando, por ejemplo, participa de la conversación, o también
cuando esta grabación nos permite acreditar una infracción o un delito. En el Perú también el hostigamiento sexual tiene varios matices de delito, hay aproximadamente 3 o 4 delitos que lo regulan, con lo cual una grabación puede ser válidamente utilizada, tal cual lo han permitido las cortes laborales, ¿no? Las cortes laborales e inclusive las penales. Y por último tenemos las declaraciones. Y aquí nos vamos a centrar en lo que ya se ha mencionado brevemente, ¿no? ¿Qué tipo de declaraciones se admiten? Se admiten declaraciones tanto de parte como de los testigos que ofrezcan las partes que participan en esta investigación del hostigamiento. Ahora, ¿qué tipo de declaraciones se pueden tomar en cuenta? Esto ya se ha mencionado previamente, ¿no? Cuando la prueba única que se tiene es la declaración de la víctima, se tiene que considerar como una prueba válida. Pero esto nuevamente tampoco es absoluto. Tienen que cumplirse algunos requisitos. La norma peruana nos dice que lo que se tiene que tomar en cuenta, en primer término, es la situación de vulnerabilidad de la víctima. Hasta ahí lo tenemos claro porque es una problemática que ya hemos visto que es una forma de violencia. Entonces se entiende que la víctima por algo está denunciando este tipo de casos. Pero también tener presente que hay un artículo 12 en un decreto supremo, que es el reglamento de la ley 30364, que regula precisamente estos 3 puntos que ya lo han mencionado en las ponencias previas. La ausencia de incredibilidad subjetiva, verosimilitud del testimonio y persistencia en la incriminación que pudiera tener la víctima. Si ustedes desean, pueden ver aquí un resumen de lo que se ha mencionado, ¿no? Ausencia de incredibilidad subjetiva, ¿qué significa? Que yo no tenga ningún motivo, como un odio, algún tipo de resentimiento contra la persona que yo estoy denunciando, y que por ende me motive a incurrir en una denuncia falsa. Por otro lado está la verosimilitud del testimonio, que implica que hay una coherencia entre las manifestaciones que se vienen dando, que hay una secuencia válida de ello. Y por último, la persistencia en la incriminación, que es el interés que puede manifestar la víctima para que su denuncia se resuelva. Aquí les voy a contar un caso, mientras tanto les voy dejando la información que sustenta este pleno, ¿no? Este acuerdo plenario 02-2005 que ya se ha mencionado. Si desean le pueden hacer un pantallazo para que lo puedan descargar, pero independientemente de eso les cuento un caso en donde sirvió considerar esta información. Una trabajadora realizó una falsa denuncia contra un trabajador de su empresa indicando que había sido hostigada sexualmente. Y al final el caso se le cayó porque ella solamente tenía una declaración verbal, pero tenía esta falta de credibilidad subjetiva. ¿Por qué? Porque esta persona ya había mencionado, esta señora había mencionado en otros espacios que ella siempre hablaba las cosas y que su palabra tenía valor, y que inclusive se jactaba de haber hecho denuncias falsas en casos anteriores. Aparte también cuando se le entrevista, cuando el comité de intervención realiza estas formulaciones, esta señora lo que dice es que tiene unos videos, y cuando le piden los videos dice que no los tiene, que se los tiene una amiga, y cuando le dicen si es que su amiga los puede presentar, dice que se le han borrado. Entonces generaba muchas incoherencias que hacían que este testimonio pues carezca de esta verosimilitud que se espera, ¿no? Acá tenemos también otro acuerdo plenario en complemento al que hemos visto previamente, en donde también se hace referencia a estos puntos, ¿no? Se va a tener en cuenta la solidez o debilidad de la declaración incriminatoria, la coherencia en lo que se está mencionando, que haya también esta capacidad de corroborar lo que se dice en la medida de lo posible, y también hasta qué punto es razonable que haya o no una versión falsa de estos hechos, ¿no? Es importante tener en cuenta que para este tipo de situaciones se analiza mucho también la doctrina que se tiene en materia penal. Este es un pleno penal, precisamente, que nos ayuda un poco también a esclarecer este tipo de casos de hostigamiento sexual, en donde la declaración de la víctima es la única que se puede tener. Ahora, solamente para cerrar, ¿qué pasa cuando hay contradicción entre lo que dice el comité y el área de recursos humanos, ¿no? Porque imaginemos que el comité diga, no hay hostigamiento por falta de pruebas, pero recursos humanos, al momento de confirmar, al final de todo este procedimiento de investigación, se da cuenta que sí hay suficientes pruebas o hace el análisis y se da cuenta que la declaración de la víctima cumple con estos 3 requisitos para que sea considerada válida como único medio probatorio. Ya el Tribunal de Fiscalización Laboral peruano, que es la máxima entidad para efectos de la inspección laboral, se ha pronunciado justo ahorita en febrero de este año, indicando que si es que existe contradicción y recursos humanos considera que sí hay hostigamiento, debe apartarse de la decisión
que adoptó el comité y considerar que sí hay hostigamiento sobre la base de estos fundamentos, porque si no, podrían multar a la empresa, ¿no? Entonces les dejo también esta resolución, que puede ser interesante si es que desean ver cuál es la tendencia actual también de los entes administrativos peruanos. Bueno, estamos con el tiempo, así que muchísimas gracias por este espacio y quedamos en contacto. Muchas gracias, maestra Andrea. Y bueno, sin más, en este momento concluiríamos con su participación y daríamos el espacio a la maestra Alixairam Trimer. Maestra Alix, ¿estará lista para iniciar con su participación? Claro que sí, Andy, muchas gracias. Muchas gracias, maestra Alix. Y bueno, sin más, daré una breve presentación de su muy amplio currículum, maestra, para igual que los compañeros los vayan conociendo. Y después de esto iniciaríamos con sus minutos de participación. La maestra Alixairam Trimer Espinosa cuenta con una formación como abogada y maestrante en Derecho del Trabajo por la Escuela Libre de Derecho, maestrante en Igualdad de Género y Prevención de la Violencia. También es fundadora de Line Laboral Interseccional, firma de litigio, consultoría y capacitación en materia laboral, género, diversidad e inclusión. También se desempeña como docente titular en diversas universidades y seminarios. Es miembro activo del Comité de Capacitaciones y, bueno, también para empoderar a otras mujeres. Nombrada una de las 41 líderes LGBT+, en 2022 por la revista Expansión, consultora en la elaboración de la Guía de Derechos Laborales de las Mujeres y capacitadora de los talleres derivados de dicha guía. Le damos la más cordial bienvenida, maestra Alix, y bueno, a partir de estos minutitos daríamos 10 minutos de participación para usted. Si necesita los permisos para compartir su pantalla, con mucho gusto. Adelante. Muchísimas gracias, Andrea, gracias al CEUNI, gracias a las ponentes anteriores por ir preparando el camino y a ustedes por estar en esta conferencia. Lo primero que tengo que decir es que, por un lado, me siento tremendamente feliz de que en otras latitudes, en otros países, exista este amplio desarrollo en todo lo que toca al hostigamiento y el acoso laboral, que se tengan consideraciones en relación con la prueba, y eso de verdad, para mí es fundamental. Sin embargo, y desde una perspectiva triste, en México no tenemos esto, ¿no? En México esta situación no se parecen, pero ni tantito, las consideraciones a las que han venido narrando. No tenemos ese nivel de organización, no tenemos ese nivel de estructura. Voy a compartirles la pantalla para mostrarles una primera parte, que es la cuestión formal. Y esto es la cuestión de los conceptos. En México, los conceptos de acoso, hostigamiento, acoso sexual laboral, mobbing, no están homologados. En nuestras latitudes tenemos definiciones establecidas por la Ley Federal del Trabajo, definiciones que se han creado a nivel jurisprudencial, algunas otras que surgen del contexto penal y otras tantas que hemos ido adoptando doctrinalmente desde la perspectiva del derecho internacional. De manera muy general, podríamos decir que acoso son todas estas conductas dañinas que pueden producir maltratos físicos, psicológicos, verbales, sexuales, sociales, que generan que la persona se sienta incómoda y pueden o no derivar de una relación de subordinación, pero sí existe un motivo de contacto en el centro laboral que motiva el que surjan este tipo de conductas. El famoso mobbing o el acoso laboral liso y llano son estas mismas serie de conductas cuya finalidad es que la persona renuncie, se retire, no pertenezca a los espacios. Por otro lado, el hostigamiento, en términos de lo que define la Ley Federal del Trabajo, implica el que una persona ejerza una relación de poder, una subordinación entre la víctima y la persona agresora. Normalmente la persona agresora es quien es superior jerárquico, o bien que tenga alguna clase de incidencia en el futuro económico, profesional o de crecimiento de esa persona.
Adicional, la propia Ley Federal del Trabajo también define el acoso sexual y en este caso indica que no importa si existe o no subordinación, hay un ejercicio de poder que además pone en riesgo a la víctima desde una óptica sexual. Se darán cuenta que estas definiciones no aportan mucho, no nos dan demasiada claridad a los conceptos. Y el problema no es solo eso, sino que estas definiciones y el considerar que el acoso y el hostigamiento sexual pueden convertirse en una causal de rescisión, ya sea de la persona agresora, una causal de rescisión con responsabilidad para la parte trabajadora, o bien ante la inactividad del centro de trabajo puede convertirse en una rescisión con responsabilidad para la parte patronal que la víctima lleve a cabo. Más allá de esto, no hay más consideraciones. En la Ley Federal del Trabajo no existe una serie de pasos o artículos que refieran de qué manera tenemos que atacar estas situaciones, cómo debemos investigarlas, cuáles son las líneas de ataque. Lo único que tenemos es la obligación de la parte patronal de contar con un protocolo de atención a casos de violencia, discriminación y hostigamiento con la intención de sí proteger a las personas trabajadoras. Nuevamente, el problema es que ese protocolo no tiene ningún parámetro legal. No tenemos un artículo, una ley reglamentaria o disposiciones específicas que nos indiquen de qué manera tenemos que armar ese protocolo. Existen hoy algunos protocolos publicados en redes, uno muy famoso de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, otro que también realizó InMujeres y algunos otros más que existen públicos por parte de empresas y centros de trabajo que han decidido publicar esta información. Sin embargo, estos protocolos no son un estándar que necesariamente aplique en todos los centros de trabajo, ¿no? Están pensados en grandes organizaciones, en espacios laborales de muchas personas que permitan tener personas que se desempeñen como investigadoras, como consejeras, como acompañantes y toda una estructura sólida que en este caso, pues, en México no necesariamente se da, sobre todo cuando en México la base económica la tenemos con micro, pequeñas y medianas empresas, empresas que no tienen tantas personas disponibles como para armar todos estos comités y que evidentemente se dificulta el estudio y análisis de estos casos. Además, una vez que una persona decide, por ejemplo, denunciar al interior de las organizaciones este tipo de cuestiones, tampoco se tiene, más allá de la reglamentación en materia de privacidad de datos y confidencialidad general, una forma de atender, tratar y operar con la información que surge a partir de las denuncias. Lo que normalmente se hace es que las autoridades del centro de trabajo, en caso de que la violencia que se esté denunciando sea de carácter grave, que tenga incluso algunos tintes penales, pues refiere el caso a autoridades penales y cuando mejor le va a la víctima, le brinda alguna clase de acompañamiento legal normalmente y en algunos casos un poco más raros, acompañamiento psicológico. Pero no hay nada más. No tenemos más a nivel normativo que nos indique cuáles son esos pasos de acompañamiento, cómo lo tenemos que orquestar, de qué manera desligar a las personas que están siendo víctimas para permitirles seguir trabajando, no privarles de esa fuente de ingreso, pero al mismo tiempo realizar esta serie de investigaciones. Lo que sí hay en México es la consideración de inocencia, tanto desde la óptica laboral como desde la óptica penal. En materia laboral sabemos que existe el principio de darle credibilidad a la parte trabajadora y esto no nada más involucra a la persona que se presenta en el caso concreto como víctima, no nada más es credibilidad sobre ella, también implica darle credibilidad y presunción de inocencia a la persona agresora que también tiene la connotación de ser una persona trabajadora. En México, además, por las causales de rescisión tan cerradas que tenemos y los altos estándares probatorios que se nos exigen, muchas veces los centros de trabajo deciden no realizar una gestión de salida de esas personas precisamente por la falta de prueba. Y llegando al punto de las pruebas,
se sabe que este tipo de conductas son de realización oculta, por lo que normalmente no existen evidencias. Únicamente se cuenta con la declaración de la víctima. En algunos casos, sobre todo atendiendo al acoso laboral general o mobbing, podríamos contar con algunas declaraciones adicionales, con personas que puedan testificar, pero la dinámica de los centros de trabajo no suele ser favorecedora para este tipo de declaraciones. Por lo tanto, la gran mayoría de los casos de violencia laboral no cuentan con pruebas suficientes o no cuentan con pruebas de manera completa. En estos casos, aunque a lo largo de los años se ha buscado privilegiar la credibilidad sobre la víctima, incluso desde la óptica feminista se ha hablado mucho del movimiento del yo te creo y favorecer entonces esa declaración, cuando se tiene una responsabilidad patronal respecto de ambas personas, muchas veces los patrones deciden optar por no dar credibilidad a una ni a otra persona y mantenerse al margen. Esto evidentemente es contrario a los derechos humanos, no representa una verdadera protección de la víctima y por el contrario le puede revictimizar. Visto desde la óptica de las autoridades, al no tener tampoco un marco normativo a partir del cual operar, tampoco es que incidan demasiado. Lo único que tenemos hoy es la consideración de que las autoridades laborales tienen que actuar utilizando la perspectiva de género, emitir resoluciones que consideren esta visión. Sin embargo, ustedes lo saben, la reforma laboral más reciente, la que nos ubica con los tribunales laborales, apenas está viviendo en estos momentos su implementación completa. La tercera etapa apenas en octubre empezó a llevarse a cabo, lo que quiere decir que en muchos casos no contamos con resoluciones que precisamente pongan en evidencia esta perspectiva de género que se les está exigiendo a estas nuevas autoridades laborales. Por lo que hace a las resoluciones de las juntas, las mismas suelen ser bastante parcas, bastante limitadas, precisamente porque no consideran que el elemento de prueba esté debidamente cumplido. Por eso y tantas más cosas es que se ve tan favorecedor lo que están comentando las otras ponentes como en otros países sí han creado una serie de mecanismos que protejan a las víctimas y que también en el caso de que no sean víctimas y que sean denuncias falsas, que puedan castigarles por eso. En México todavía estamos muy lejos de esa visión. Todavía tenemos mucho más prejuicio y construcciones sociales alrededor de estos temas que lo siguen viendo como tabús, que no permiten a las personas que son víctimas de este tipo de cuestiones alzar la voz por temor a que existan represalias, porque vaya a existir una descalificación, incluso por temor a que al denunciar este tipo de situaciones sean violentadas directamente también por los patrones y entonces se les deje siquiera sin trabajo. Este tipo de cuestionamientos llegan no solo a oído de las autoridades laborales. En México también se ha involucrado a autoridades de carácter administrativo, como lo son los consejos para prevenir la discriminación, tanto a nivel nacional como a nivel local, que a pesar de no tener la calidad de autoridades sancionadoras y ser meramente administrativas, tienen un poquito más de elementos para realizar investigaciones y determinar en qué casos sí se presentan violencias laborales de este tipo, acoso, hostigamiento, acoso sexual o incluso la presencia de alguna situación de discriminación, de malos tratos, etcétera. Entonces, un poco que en ese lado podemos ir avanzando, que estas autoridades suman a la visión de resolución de este tipo de problemáticas, pero definitivamente nos encontramos a años luz de proteger correcta y debidamente a las víctimas en un marco de apego a los derechos humanos. Muchísimas gracias por el espacio y nuevamente gracias, Seuni, por realizar este tipo de foros tan relevantes. Muchas gracias, maestra Alice. Y bueno, al contrario, siempre es un honor escucharla y tenerla en nuestros espacios. Y bueno, sin más, vamos a dar la participación de la maestra Sonia Quiñones López. Y bueno, no sé si esté lista para su participación de 10 minutos, maestra. Sí, Andrea, lo mío ya es la reflexión final. No sé si vamos a hacer la parte de que las ponentes van a dar conclusiones o ya pasamos de frente a la reflexión final. Entonces, ok, perfecto. Entonces, ¿le parece bien si damos las conclusiones y al finalizar cierra usted? Sí, okay. Sí, está bien. Muy bien, maestra Sonia. Bueno, entonces entraríamos a nuestra segunda fase de esta mesa de diálogos,
Iniciaríamos nuevamente con la participación de 3 a 5 minutitos para la maestra Ana Paula. Ana Paula No se sé tenía si- que retirar. Tendríamos que pasar con Fabiola. Ujú. Muy bien, bueno, entonces iniciaríamos con la maestra Fabiola Mesa.